El payaso, al igual que el bufón, es un marginado social, pero mientras que los payasos son ingenuos y bien intencionados, el bufón tal como lo conocemos es inteligente, ácido y hasta cruel. Utilizando el humor podrá burlarse, aconsejar, criticar, cuestionar y hasta restregar las miserias humanas al público que lo observa. Mientras que el payaso quiere parecerse a los demás, el bufón quiere que los demás sientan lo que él siente. Del medievo hacia atrás, el bufón de corte cumplía en algunos casos una función social, haciendo tomar conciencia al rey o la corte de algunos temas que podían repercutir negativamente en la sociedad, pues eran los únicos a los que les estaba permitido cuestionar las leyes o incluso la palabra del rey. Antes del payaso tal como lo conocemos, que tiene su origen en el siglo XVII de la mano Philip Astley en Inglaterra y anteriormente en el siglo XVI con la comedia del arte, podríamos concluir que los primeros payasos fueron los bufones. Digamos que bufones y payasos son primos hermanos. Bufones de corte. El personaje del bufón profesional se popularizó en la Edad Media y Renacimiento europeo. Aquí trataremos del personaje real, no el del folclore, o el del bufón literario, triste y tontos y sabios. Siempre se piensa en los bufones llevando ropa de colores alegres y sombreros excéntricos de modelos variopintos. Su sombrero distinto era una gorra con campanas en cresta de gallo, hecho de la tela. Tenían 3 puntos flojos, cada uno con una campana de tintineo al final. Los 3 puntos del sombrero representan los oídos del burro y se llevaban puesto en tiempos tempranos. Obras elementos distintivos eran su risa sardónica y su cetro fingido, bastón o en frases marote. Esta es la imagen que tenemos del bufón y el de mayor influencia es el bufón de corte europeo, pero estos personajes extraños y raros resultan ser una figura universal, aunque con otra imagen ya que los hubo en la antigua China, el antiguo Egipto, el imperio mogol de la India, Oriente Próximo, imperio romano, África, América precolombina, incluso Australia, tuvieron diferentes personajes como bufones. Antigua China. En China, al bufón se les denominaba Paiyu, Yuren, Yulin, Yu, Lingren, Linglun. El elemento de bufón a menudo tiene que ser seleccionado según el contexto, aunque el carácter clave parezca realmente referirse expresamente a bufones. Uno de los términos principales que al principio fue usado para significar al bufón también puede significar a actor, pero el drama chino empezó más tarde. Por ello, el significado original era alguien que usaba el humor para burlarse y bromear, quien podría hablar sin ofender, y quien también tenía la capacidad de cantar o bailar, con purgas imperiales periódicas contra actores por su franqueza. Muchos de ellos tomaron los caminos y se dispersaron a través del imperio en busca de nuevos auditorios y mayor libertad. Las ondas sucesivas de tales cómicos errantes pueden haber puesto las fundaciones para la bufonería medieval y del Renacimiento, posiblemente contribuyendo a la marea alta de la adoración de locura que varió a través del continente a partir de la última Edad Media. China tiene indudablemente el más largo y rico y la más profunda historia documentada de bufones de corte y fue durante un periodo mucho más amplio del tiempo que en Europa. La decadencia del bufón comenzó con la subida del actor al teatro chino, totalmente establecido durante la dinastía de Yuan, pero no se extinguió en muchos aspectos. Los actores parecen haber tomado la batuta del bufón no solo en el divertir a sus patrones, sino también en el ofrecimiento de crítica y consejo expresados con ingenio. Quizás solo en la Roma antigua los bufones y los actores se superponen tanto. El bufón de corte características debían de ser de alguna manera exagerados o extraños, con deformidades físicas o mentales, aunque no necesariamente, ya que estas podían ser naturales o fingidas, jorobados o enanos con cuya sola presencia era motivo de jocosidad. Contar con habilidades especiales, ser muy torpes o sumamente ágiles, ser graciosos. El uso del humor es la base de su trabajo. Acciones, bromas, chistes, imitaciones. Su función es el entretenimiento y la diversión de los poderosos, a cuyos servicios están. Además de ser una especie de actor, muchas veces resultaba ser consejero y crítico.
Los bufones son creativos, innovadores, flexibles y desafiantes. Estas calidades están en el corazón de su ser y el humor es a menudo simplemente la envoltura que ellos usan para disfrazarlo y hacerlo aceptable. Folk era el weg de kunstgester around the world, vi Otto Beatrich que significado político y función social. Llamada folk, buffon, clown, junkleog, jokleog, Jukulatok, Sop, Stultok, Shkurra, Fol, Trujan, Mimush, Histrio, Morigochester, Joker, payaso o cosas menos honorables. La posición del bufón oscilaba entre el entretenimiento y el de consejero. Se movían en medio de una delgada línea entre lo correcto y lo profano. Esto era, sin embargo, porque podían decir cosas que nadie más se atrevería a decir en la corte del rey. Actor, consejero y crítico. Esta es la naturaleza de los bufones, lo que les viene en gana, llevados por el humor sin tener en cuenta las consecuencias llevadas al extremo de la broma. Podrían decir verdades serias, podía aconsejar al rey como nadie osaría, aunque no le daba inmunidad total, ya que una crítica demasiado dura podría llevarlo al mismo destino que un opositor al rey, hasta perder su trabajo y ser condenado al ostracismo. Como los bufones son generalmente de estado social y político inferior, raramente están en una posición y raramente inclinados para plantear una amenaza al poder. Ellos se tienen poco que ganar por la precaución y poco perder por la franqueza, aparte de libertad, sustento y de vez en cuando hasta la vida, que apenas parece haber sido una fuerza disuasoria. Ellos son periféricos al juego político, y esto puede tranquilizar a un rey de que sus palabras con poca probabilidad serán consideradas como un ataque. Los bufones no están por adulación o para adular. La regla puede ser diferente a la de sus cortesanos y ministros que podrían confabular contra él y adular. El bufón también puede ser una figura aislada y periférica, de alguna manera separada de las intrigas de la corte, y esto le permite actuar como una especie de confidente. Podían hablar la verdad al poder, pero no eran una amenaza al poder. Raramente los bufones trataban de robar poder para su propia ventaja, aunque no estuvieran en contra de la ganancia de regalos y golosinas aquí y allí. Esta carencia de amenaza para el poder actual también podría ser reflejada en su presencia de aspecto raro o su tenencia de alguna anormalidad mental. También trabajaron dentro del status quo, ya que podrían arriesgar su vida por decir una cosa o dos, pero no eran revolucionarios en el sentido de tratar de destruir la estructura de poder existente, prefiriendo cambiar el comportamiento como un outsider que funciona dentro del sistema. Ellos podrían ser estrictos, dañosos e irreverentes, pero generalmente no tramaban o eran conspiradores. Aparte de esto, eran solo claros, graciosos y sabían hacer cosas entretenidas como desactivar situaciones con su lógica ingeniosa. El bufón tenía el humor a su disposición, con el que podría ablandar el golpe de un comentario crítico, de modo que puede impedir a un personaje solemne perder la cabeza. El humor difumina situaciones tensas entre la tribu Mugnin de Australia. Esto es el deber del payaso, actuar de manera escandalosa y absurda, imitando una lucha. Si los hombres comienzan a pelearse, a reírse de él, distrae la atención de su propia lucha y disipa su agresión. Algunos eran verdaderos atletas, gimnastas y malabaristas, magos. En un modo simple tocaban instrumentos. No había que tomarlos en serio, ya que su oficio era hacer reír, pero los bufones expertos eran mucho más, ya que eran tan eruditos como los consejeros reales. Eran sumamente ingeniosos. Aunque bufón y sabiduría parecen antitéticos, en esta época existía la nación del tonto sabio. Se pensaba que todos los bufones y tontos eran casos especiales a quien Dios había tocado con un regalo de locura infantil o quizás una maldición. La gente mentalmente discapacitada a veces encontraba empleo brincando y comportándose de un modo divertido. En el mundo áspero de la Europa medieval, la gente que no podría ser capaz de sobrevivir cualquier otro camino, así encontró un lugar social.
Sus orígenes eran modestos, incluso podrían ser un monje erudito o aprendiz de comerciante. A menudo eran empleados nobles y de allí pasaban a la corte si eran conocidos por ello. Eran de los pocos que tenían movilidad social, ya que podían ascender en la rígida sociedad estamental del medievo, llegando incluso a ser figuras de renombre y obteniendo títulos de nobleza o cualidades de hidalgo. Como favoritos de grandes y reyes, el bufón era un gemelo simbólico del rey. Éramos de Rotterdam subraya la importancia de los bufones cerca de los reyes en Elogio de la Locura 36. Los reyes más grandes los aprueban tanto o más que sin ellos no sabrían sentarse en la mesa o dar un paso ni pasarse sin ellos durante una hora. Ellos aprecian a los tontos más que a los sabios, austeros teniendo la costumbre de mantener por ostentación a los bufones y les proporcionan lo que los príncipes buscan por todas partes y cueste lo que cueste el entretenimiento, la sonrisa, la carcajada, el placer. Pero Erasmo también hace unas alusiones a un segundo papel que corresponde al bufón, la de revelador de espejo grotesco. Los reyes no solo acogen con placer las pérdidas, sino también hasta las injurias directas, y se da el caso de que aquello que dicho por un sabio se habría castigado con la muerte produzca en labios de un tonto un increíble contento. Periodo histórico. El origen inmediato del bufón está en el trovador, cuya función era contar historias, cantar y tocar instrumentos. El uso y mantenimiento de los bufones en la corte o por señores surgió en la Edad Media, ya en el siglo V. Atila llevaba uno, vivían en sus castillos actuando en banquetes y fiestas como cómicos. Su esplendor fue a finales del medievo y durante el Renacimiento, coincide en la época en la que la idea del tonto sabio y la cultura popular carnavalesca están en pleno auge. Ver tontos y sabios y risas carnavalesca. Cultura, faltó la L. Participar en guerras, conspiraciones y fiestas. En Alemania capadocio fue el bufón de Rodolfo de Habsburgo. Kurt van den Rosen, uno de los cómicos de Maximiliano, 1493-1579, famoso fue en la Francia de Francisco I, 1494-1547. El bufón tribunal que servía de inspiración a Victor Hugo, Leroy Samuse, el rey de Se divierte, del que Percy se inspiró para su ópera Rigoletto. En Inglaterra, Henry VIII, 1491-1549, empleó un bufón llamado Will Sommers durante el reinado de Isabel I, 1533-1603. Las obras de Shakespeare eran prolijas en bufones. James I empleaba un bufón llamado Archibald Armstrong, expulsado por insultar a demasiada gente. Carlos I de Inglaterra, 1600-1649, empleó un bufón llamado Geoffrey Chaucer, que tenía el título de enano real. En España fueron vistos con el desafecto natural a una profesión que muchas veces conducía a un favoritismo de baja estofa, espías públicos, germen de malas acciones y hasta de crímenes. Velasquillo fue el bufón enano preferido de Felipe II, 1556-98. El bufón Don Antonio de Ellingbres fue regalado a Felipe III por el duque de Windsor. Los retratos de los bufones reales de Felipe IV, 1605-1666, fueron pintados por Velázquez a pesar de dominar los sabandijas de palacio. Una de las técnicas más eficaces en los usos del bufón para indicar la estupidez de su maestro era permitir verla por sí mismo. Más que contradecir al rey, el bufón estaba de acuerdo con un esquema irreflexivo tan incondicionalmente que la sugerencia se lleva a un extremo lógico, destacando su estupidez. El rey puede decirse entonces para él mismo que tal vez esto no era una idea tan buena. Después de todo, el bufón está en cierto modo del lado de la regla. La relación era a menudo muy cercana y afable, y el bufón era casi invariablemente más bien un ser apreciado que una presencia tolerada. Esto consta la bondad de los bufones. Podrían ser constantes en sus ataques, pero hay por lo general una subcorriente del buen corazón y de comprensión a sus palabras. Si ellos hablan al rey de procesar a unos inocentes, no es solo para salvarlos de la ira del rey, sino también para salvar al rey de él mismo.
Ellos pueden ser los únicos que le dirán que sufre halitosis moral. Esto hace que el bufón sea percibido como estando al lado de la gente, como el pequeño hombre que lucha contra la opresión del poderoso, bromeando sabiamente. El bufón a menudo se ganaba el favor de la gente. Tomo este texto del prólogo del libro Les Buffons de M. Agassiz, 1882, la versión española de Cecilio Navarro, 1885. Desde Esopo, que puede pasar por el clímax bufón, hasta los faxantes y gesteros del directorio de la Revolución Francesa, hay una serie de reidores de profesión que se lo tomaban el trabajo de divertir a sus contemporáneos o tienen la obligación pagada de hacer reír a sus malhumorados señores. Algunos tuvieron miradas más altas y desempeñaron un papel más noble, prevaleciéndose de la impunidad asegurada a sus chistes para hacer oír a majas verdades a los poderosos del día, o aunque más rara vez para llevar a los pies del trono un buen consejo o las quejas de los oprimidos con su derecho de poder decirlo. Todo derecho del que usaban y abusaban los bufones de corte fueron a veces como las bocinas de la verdad, bajo una forma burlesca o cínica. La verdad llegaba así a los oídos del amo y señor, a quien de otra manera no hubiera llegado nunca. Por tanto, en una sociedad sumamente cerrada y carente de derechos, los bufones llegaron a ser lo que transgredieron las barreras como estrictas, moverse en el umbral de la razón y la insensatez de las altas esferas, y orígenes humildes de la verdad y la burla, hizo que tuvieran la mayor libertad de palabra y de influencia, además de ascensión social. Aunque el bufón muriera como institución de corte, sino como una función sobre el siglo XVI o XVII en China y el siglo XVIII temprano en Europa, hubo bolsillos resistentes a su fallecimiento. Las casas europeas menos magníficas que aquellos de príncipes, reyes y prelados abrigaron a bufones durante un siglo o dos más largo que las de cortes, que se conoce de un bufón doméstico registrado en el castillo Hilton en el condado Durham en el siglo XVIII y un bufón escocés, Seamus Anderson M. 1833 en Castillo Muckley, Berkshire. La familia de la reina madre del Warwick Lion era la última familia escocesa que mantuvo a un bufón a jornada completa.